Vamos con nuestra mesa de análisis aquí en Tele13 Noche. Nos acompaña esta jornada Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenas noches, Álvaro. Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros para hablar del caso Procultura y del impacto que ha tenido. Parto contigo, Natalie, donde ha habido, claro, hoy día una serie de discusiones, ¿no?, dentro del Frente Amplio por las declaraciones de la presidenta, que insiste con la tesis del espionaje y cada vez se le van bajando más figuras, ya Gonzalo Vinter, el propio gobierno, en fin, varios diputados. ¿Es un error insistir ahí o no? O sea, sin duda esa declaración fue tomada de manera muy rápida, ¿cierto?, para una situación de la envergadura de la que estamos hablando. O sea, estamos frente a un caso en donde, tampoco quiero repetir lo que se ha hecho reiteradamente en los medios, ¿no?, pero estamos frente a un caso en donde muchas voces especializadas han dicho que cuando, si bien la Fiscalía tiene la facultad de pedir ciertas facultades como pedir que se escuche escuchas telefónicas, cuando se llega a este caso y se empieza a avanzar y se identifica que a la persona específica que había que pinchar el teléfono era Larraín, no era, sino que la que hacía uso era su ex esposa, luego se sigue avanzando. A pesar de eso, la investigación, quienes estaban en la investigación debiesen haber levantado alguna alerta, sin embargo se sigue adelante, ¿no? Y no solo se sigue adelante, se transcribe y se filtra a la prensa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que estamos frente a un hecho que no se ha enmarcado, ¿cierto?, dentro de la rigurosidad que un proceso legal de este tipo requiere, rayando un poco en los límites de lo que es la legalidad y la ética, ¿ya? Entonces, nuevamente volver a esto, porque no se trata de una filtración común y corriente. Estamos frente a un caso en donde ninguno de los dos, ni Josefina Neus ni el presidente de Chile, que son los de la escucha, ¿no?, de la llamada, están siendo imputados o llamados a declarar por este caso. Entonces aquí estamos en presencia de una conversación entre dos personas, que es una conversación privada, que se hace pública. ¿Y por eso se sustenta lo del espionaje, entonces? No, yo creo, como te dije al principio, es una declaración que se toma de manera muy apresurada. Sin embargo, el foco debiese estar, ¿cierto?, en el cómo se ha procedido y con las desprolijidades que han habido desde el inicio hasta este momento. Emilia. A mí me parece que el foco debiese estar en lo que se está investigando. O sea, aquí no solamente estamos hablando de un probable, de una ilegalidad, sino que estamos hablando de una ilegalidad a costa de los más vulnerables y pobres del país. Estamos hablando de fondos destinados a campamentos de Chile que en los últimos 11 años han aumentado drásticamente, y a mí me parece sorprendente que el proyecto político que venía a cambiarlo todo y que venía con estándares morales distintos, hoy no solamente cometa estas ilegalidades, sino que lo haga a costa de los más pobres de Chile, y eso yo creo que nos debe escandalizar a todos. Entonces, efectivamente, puede haber una discusión respecto de cuáles son las formas en las que nos enteramos de este tipo de cosas, y ahí me parece que acusar de espionaje a el Poder Judicial me parece al menos riesgoso y peligroso, y obviamente que aquí hay un debate sobre la forma y que se haya filtrado. Ahí el Ministerio Público tiene un problema en la filtración, pero a mí me llama la atención que nadie del oficialismo se haya referido al fondo del asunto, y es precisamente lo que dije anteriormente, de que estamos hablando no solamente de un caso puntual, sino que al parecer de toda una herramienta que se utilizaba desde un sector político y que no solamente ha pasado en Chile, sino que ya lo vimos con Íñigo Errejón en España. Entonces, al parecer, esto es algo que no se comete sin querer, sino que hay más evidencia detrás. Natalie, y como señal de opinión pública, esto que la presidenta del partido salga diciendo una cosa y que el candidato presidencial se desmarque, genera ahí un choque, una contradicción, una falta de comprensión por parte de la ciudadanía. O sea, sin duda esos son los efectos colaterales de un acto de tal envergadura. O sea, sin embargo, igual me gustaría precisar que acá no podemos decir que nadie del sector ha salido a cuestionar un hecho como este. O sea, desde el presidente de la República, que es del mismo partido del que estamos hablando, se han salido a hacer un cuestionamiento constante a que este tipo de hechos deben ser investigados y no pueden, ¿cierto?, seguir sucediendo en política, porque lamentablemente cuando la ciudadanía en general, que no está inmersa en el debate político, para ello izquierda, derecha,
las ideologías que están detrás o los proyectos que están detrás son lo mismo y lo vemos en cada encuesta, en cada informe político. Incluso desde 921 hicimos una investigación en noviembre pasado a propósito de ver cómo votan las clases populares. ¿Y con qué nos encontramos, Álvaro? Ahí nos encontramos con que la gente no diferencia y identifica a que los políticos son todos lo mismo y los asocian a la corrupción. Entonces el foco acá es que cómo los partidos, ¿cierto?, empiezan a tener herramientas y medidas anticorrupción incluso internas, porque no, aquí no se trata de jugar al empate, pero por ejemplo, ¿qué nos dicen las cifras? Vimos cómo, por ejemplo, el expresidente Piñera fue declarado reo a propósito del caso del Banco de Talca, un informe del Mostrador que nos dice que el partido con mayor personas procesadas y condenadas por corrupción son de la UDI, con nombres como Iván Moreira, ¿cierto?, entre otros, solo por nombrar a alguien, digamos. Entonces acá lo que se trata, la ley tiene que actuar, por supuesto que tiene que actuar, pero también los partidos tienen que tener mecanismos internos que permitan que quienes incurren en estos actos sean sancionados para que en el fondo la ciudadanía pueda, ¿cierto?, confiar nuevamente en la política y entender que la política y los políticos vienen a ser una herramienta para analizar sus problemas. ¿Pasará por ahí? O sea, yo creo que no, es muy fácil decir que no, a rasgos generales, ¿qué es lo que yo creo? Uno, que creo que el Frente Amplio tiene un grave problema de que no es capaz de generar ni una autocrítica cuando tiene algún problema. Lo vimos no solamente en el caso Monsalve, lo vimos en el caso también de la Casa Allende. En general tienen las mismas reacciones. Salen primero minimizando el problema y luego tratando de dilatar la conversación para ver si es que esto pasa, y en realidad no pasa porque estamos hablando de casos gravísimos. Y si queremos resguardar la democracia, ya lo vimos en la encuesta CEP la semana pasada de cómo ha caído la adhesión a la democracia. Entonces a mí me parece del todo gravísimo que entonces la presidenta del partido más grande de Chile, como el Frente Amplio, venga a cuestionar cuáles son las decisiones del Poder Judicial, que es un organismo autónomo, y que por ende me parece gravísimo que que actores políticos estén minando así la confianza de las instituciones. Y es algo que uno ve del Frente Amplio en toda su historia, que por no hacer ni una autocrítica de sus malas gestiones, de sus malas decisiones, tensionan aún más las instituciones con tal de no asumir ninguna culpa. Nos queda un minuto para hablar de la ley de fraccionamiento pesquero, lo que viene, Natalie, lo que se ha visto, y también la posibilidad, lo que hablábamos con el senador Espinosa, que esto quede, digamos, en punto muerto. O sea, yo creo que esto en ningún caso tiene que ver en un punto muerto. O sea, aquí estamos frente a la posibilidad de en el fondo, equilibrar un poco el acceso desigual a los recursos pesqueros que vemos en Chile, que producto de la ley Longueira, la gente que se dedica a la pesca artesanal y que vive y que dinamiza económicamente los sectores costeros, ¿cierto?, a través de la pesca artesanal, pueda en el fondo tener un poco de justicia en cuanto al acceso, ¿ya? Eso es lo primero. Y en el fondo valorar lo que se decía en la entrevista de hace un rato, en el fondo que se ha avanzado en acuerdos. Por supuesto que es complejo, pero sí hay que valorar el acuerdo, hay que valorar el trabajo que se ha tenido, que se ha tenido de comisiones, ¿cierto?, más allá de las polémicas que pueden haber salido a propósito de las cifras, sí. De las cifras, y ahí habría que diferenciar lo que es la extracción, ¿cierto?, lo que se trata realmente en las plantas donde la mayoría de quienes trabajan son mujeres. ¿Hay posibilidades políticas por lo de las cifras erróneas? Sí, yo creo que es insólito que cualquier jefatura, cuando alguien comete un problema en su equipo, nunca nadie, ni en el mundo privado ni en el mundo público, se ha echado la culpa a los equipos técnicos como lo hizo el ministro Grau. En cualquier situación se hubiera asumido la responsabilidad política, y a mí me parece que la excusa que utiliza es vergonzosa. Y bueno, ya, en las próximas horas vuelve el presidente Boric desde Asia, y ahí puede haber novedades también respecto a la conclusión de este caso, que ha generado también mucha molestia dentro del oficialismo. Emilia, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. Álvaro, buenas noches. Muy bien.